En especial saludamos a las vidas que nos escuchan a través de las redes sociales. Y tengo una familia, miembros de nuestra iglesia, que nos está visitando. Están por allá, Delfino y Yanixa. Dios les bendiga grandemente. Qué bueno cuando las ovejas se reportan con el Señor, no con el pastor, con el Señor. Aunque estemos de vacaciones, hay que seguir buscando el rostro de Jesucristo. Amén. A los que no he podido saludar, un saludo de amor en Cristo Jesús. Y los dejo ahora con la pastora que nos va a dar la palabra del Señor. Dios les bendiga, amados. Para los que no conocen a Yani, que es la que el pastor Tito presentó, ella es sobrina del hermano Belto. Está por ahí el que toca el bajo, creo que es. Ella es sobrina de él. Amén, amado. Dios les bendiga, como dicen los pastores, bendecido año 2025. Y es un honor estar con ustedes. Esta mañana compartíamos con el grupo de oración y de ayuno y les escuchábamos y nos gozábamos tremendamente en el Señor porque Dios es bueno. Y quiero tomar un segundo para saludar a los hermanos de la iglesia Cristo Redentor de Elgin, si estuviera alguno viéndonos en esta noche, y también a mis papás allá en la casa porque ellos son oidores fieles de su congregación, de este lugar, y yo me gozo de escucharlos a ellos hablar. Todavía mi papá canta y habla del Señor, amén. Así que si son tan amables, les invito a ir conmigo a el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 3 al 6. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Bendito tu nombre, Jesús. Por lo menos no se nos ha ido la luz, ¿verdad? Así que aquí estamos. ¿Lo tenemos? Amén. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lee así. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y habiendo el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey lo que había hecho para vivir a un muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y entonces Giezi dijo: rey, señor mío, esta es la mujer, este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Y entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas, los frutos de su tierra, desde el día que dejó el país hasta esta hora. Padre, gracias porque la excelencia de la palabra y el poder es solo tuyo y no de nosotros. Recibe tú la gloria, recibe tú la honra, recibe tú la adoración de un pueblo que te ama en esta hora, de una iglesia que sabe, Señor, el deleite de adorarte. Recibe nuestra alabanza, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres el dador de la vida, tú eres nuestro Rey, nuestro Señor. Y en este día, Padre amado, toma, oh Dios, cautivo los corazones, los oídos y la mente. Arrópalas, Espíritu Santo, para que tu palabra haga lo que fue enviada a hacer. En el nombre poderoso de Jesús, tomando autoridad sobre los cielos y en la tierra, conforme a la autoridad de la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén, amados. Se pueden sentar. Y ahí en su mente ustedes me pueden ayudar a seguir adorando al Señor. Amén. Dios es bueno y maravilloso. Aquí estamos unos días. Vinimos a acompañar a mi hermano menor, Eliseo, que se casó el sábado.
y él hizo allí su boda y su ceremonia completamente privada y familiar en el patio de la casa para que mis papás pudieran estar. Y fue un momento bien hermoso el poder compartir con él, y esa fue más la razón por la que viajamos, porque el viaje no estaba en nuestros planes este año, pero aunque no estaba en nuestros planes, amado, estaban los planes del Señor. Y cuando las cosas están en el plan del Señor, todo es perfecto y hermoso. Amén. Y saludos a cada uno de los hermanos. Discúlpeme que interrumpa, la hermana Alicia, cada hermano que me vio crecer en este lugar, que me ha visto desde pequeñita, correr por el patio de la iglesia y ahora predicar en el altar. Amén. Y hermano Luis y yo compartíamos cuando salíamos del ayuno y comenzamos a hablar de los mensajes del Señor y todo esto. Y yo decía, pues yo recuerdo que la primera vez que yo prediqué fue en una campaña evangelística al aire libre en la casa del hermano Ismael Valle, cuando él vivía en Piedras Blancas. Él estaba recién convertido. Y hermano Luis me dice, enero del 1980. O sea, que prácticamente se cumple aniversario de mi primer mensaje cuando yo comencé a predicar en el Señor, pero no le voy a decir cuántos años. Amén. Así que, amado, que esta noche es un deleite para mí traer este pensamiento que el Señor ha puesto en mi corazón. Y en este pasaje, en el libro de Reyes, nos habla de una mujer. Y en el pasaje, en los capítulos anteriores, le llaman la Sunamita, porque esta mujer vivía en Sunem. Esta mujer en el libro de Reyes, en el libro número 2, en el capítulo 4, en el verso 8, nos cuenta que el profeta Eliseo pasaba por donde ella vivía, y en una ocasión ella le hizo detener porque había hecho un aposento para él. Y después de él habitar en aquel aposento que esta mujer hizo para él, dice la palabra que ella era una mujer, en las palabras, pues era pudiente, tenía propiedades, tenía casa, el esposo trabajaba en el campo, y o sea que estaban bien acomodados en aquella época dentro del pueblo de Israel, dentro de aquella nación. Y el profeta le concede una petición que había en el corazón de esta mujer, pero que ella no sabía que Dios se la había revelado, y era el darle un hijo. Esta mujer tiene el hijo muere, y cuando ella ve a su hijo muerto, ella va donde está el profeta y le dice que porque me diste un hijo, pero murió. Y el profeta va con ella a la casa, y ahí, con la autoridad de Jehová Dios de los ejércitos, Eliseo, el profeta de Dios, resucita al hijo de esta mujer. Pues esta es la mujer que vamos a hablar un poquito y su historia ahora, pero en el capítulo 8. Amén. Y nos dice que cuando en el capítulo 8 nos encontramos nuevamente con ella, pero en esta ocasión encontramos a Eliseo dándole un mensaje de advertencia a esta mujer. Y él le dice, levántate y vete de aquí, vete de donde estás, toda y tu casa. Vete y deja todo y vete al lugar donde tú puedas, porque Jehová ha llamado al hambre, y el cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Y le dijo, vete porque viene juicio. Y era una hambruna o un hambre que era consecuencia del pecado de Israel, y venía juicio de parte de Dios. Pero Dios le pareció bien a Jehová Dios de los ejércitos sacar a esa mujer en el momento donde venía un juicio para el pueblo de Israel, y advertirle, vete de aquí, porque conocía el Señor el corazón de esta mujer, y cómo le era fiel a Dios, cómo creía en el Señor, cómo mantenía su confianza, y le pareció bien a Dios decirle, vete. Lo que sucede, amado, es que cuando esta mujer marchó, tenía que marchar sin nada, porque el profeta le dijo, vete con toda tu familia a donde tú puedas, y porque viene un hambre. Y así esa mujer de esta manera se levantó y se fue, amado hermano. Yo quiero destacarle que esta mujer tenía buenas razones para hacerle caso al profeta Eliseo.
sea, en la relación que había entre este siervo de Dios y la palabra, y que esta mujer conocía, era una buena razón. Por lo tanto, esta mujer tenía buena razón para respetar lo que Eliseo le estaba diciendo. Vete, deja todo y márchate. Porque ella tenía evidencia del poder de Dios a través de este siervo. Ella sabía que Dios le había dado un hijo a través de este siervo. Y no solamente que el poder de Dios le había dado un hijo, sino que Jehová Dios se lo devolvió después que él murió. Por lo tanto, cuando Eliseo le habla y le dice, vete, porque viene hambre y juicio, ella no lo pensó dos veces. Dice la palabra que obedeció la palabra del profeta y se fue y dejó sus pertenencias, su casa, su abundancia, sus propiedades, y marchó hacia donde él le dijo, vete donde tú puedas. Amén. Y una de las cosas que me llama la atención es la confianza que había en esta mujer, en la palabra de Dios y en el poder de Dios. Y ella era una mujer de fe. Era una mujer que había creído, era una mujer que sabía quién era Dios, pero también sabía el precio que iba a pagar si no obedecía. Iba a estar el hambre. 7 años de hambre vendrían sobre Israel. Así que, por lo tanto, ella sabía que era un hombre de poder, que ella respetaba su palabra, pero la obediencia de lo que esa palabra seria iba a traer sobre ella y su casa unas consecuencias y una crisis, y era mejor obedecer. Por lo tanto, ella marchó y fue, amado, a donde ella sintió ir. ¿Cuántas veces, amado, meditaba yo y el Espíritu ministraba mi corazón? Nosotros hemos palpado, nosotros hemos visto, nosotros hemos sentido el poder de Dios en nuestras vidas. Pero qué difícil es, aún habiendo visto el poder de Dios, aún habiéndolo palpado y sentido, qué difícil es cuando Dios nos hace una prueba de fe y una prueba de obediencia, y lo que Dios nos pide no tiene sentido. En ese momento no tenía sentido, había abundancia, no veía nada, no había hambre todavía. No tenía sentido dejar lo que tenía y marchar por la simple palabra de un hombre de Dios o un profeta. Pero ella había palpado la gloria de Dios, ella había palpado el poder de Jehová Dios de los ejércitos, lo había visto con tus ojos. Así que, amado, yo no sé en qué circunstancia tú estás, no sé lo que el Espíritu te ha ordenado, no sé cómo Dios está tratando contigo. Solamente sé, iglesia de Dios, que tú has palpado el poder del Espíritu en este lugar, que tú has visto la gloria de Dios en este lugar, que tú has sentido el poder del Espíritu Santo en este lugar. Tú has visto milagros, tú has visto vidas salvarse, tú has visto liberación y al Espíritu Santo romper cadenas, y Dios te dice que hagas algo, y en ese momento tú cuestionas la voluntad de Dios. Señor, pero me estás hablando tú, me lo estás pidiendo tú, porque es que parece que no tiene sentido lo que Dios te está hablando, porque tu vida y la situación, la crisis y hasta la tragedia que estás viviendo te deja ver lo contrario. Te hace sentir que Dios se olvidó de ti, se hace sentir que estás solo, que estás sola, te hace sentir que hasta cuándo Dios. Pero, amado, si Dios te manda salir por 7 años, aunque si estás pasando por un hambre espiritual, por una batalla y una crisis, yo quiero decirte que en medio de ella la palabra de Dios está contigo. La palabra de Dios no te ha dejado. ¿Sabes qué, amado hermano? A veces tomamos decisiones contrarias conforme a nuestra voluntad, que parecen para nosotros perfectas, pero no son perfectas delante de los ojos de Dios. Y el Espíritu nos habla y nos dice: detente, ¿para dónde vas? Espera, escúchame, no te desasosiegues, ten paz, porque ese es el Dios de nosotros y el Dios de esta iglesia. Amado, yo quiero decirte que la palabra dice en Jeremías, en el capítulo 29 y en el verso 11, porque al final lo que para nosotros no tiene sentido, dice la palabra, que Él sabe los planes que tiene contigo.
Dice Jeremías, y ese pasaje, amado, uno de los pasajes favoritos de mi esposo, por él lo he aprendido más, que dice, porque yo sé los planes que tengo contigo para darte el fin que tú esperas, planes de bien y no de mal. Así que si tú sientes que estás en un momento de mal, te dice el Señor en esta hora, ve a Jeremías 29 cuando estés a solas en la casa, márcalo, vuelve a leerlo, apréndetelo, que se llene tu alma y tu corazón de la palabra que el Señor te dice. Yo sé los planes que tengo contigo para darte el fin que esperas. No son planes de mal, no son planes de mal. Parece que es mal, parece que son 7 años de hambre, parece que son 7 años de sequía, parece que son 7 años de tragedia, pero el mismo Dios que te mandó al lugar de fuera porque hay tragedia, es el mismo Dios que te saca de ella y que te habla y que te dice, yo tengo pensamientos de bien para tu vida. A su nombre. Así que si el Señor te ha dirigido durante el año 2024 a tomar decisiones que tú no entendiste, cambiar de trabajo perfecto, a dejar el lugar donde tú vivías, a hacer cosas que no tenían lógica sin entenderlo, yo quiero que tú sepas que en eso que parecía algo terrible, Dios te guió, Dios te dirigió para librarte de una hambruna espiritual, para librarte de una tragedia más grande que la que tú crees que estás viviendo. Amén, amado. Y el Dios, a veces no entendemos, pero Dios está obrando, el Espíritu está obrando, bendito sea el Señor. Amado, y sabes que esta mujer se fue. El profeta le dijo, vete, porque viene un hambre. Y no es un día, son 7 años. El número perfecto de Dios, ¿verdad? Son 7 años. Tú vete. ¿Y sabes para dónde ella se fue? Esa mujer se fue con su familia a vivir entre los filisteos. Yo no me hubiera ido para allá. Porque ¿quiénes son los filisteos? El pueblo enemigo del Señor. ¿Con quién peleó David? Contra un filisteo. ¿A quién le dijo el pueblo de Israel? Tú vienes contra mí con espada y jabalina. ¿Acaso yo soy un perro? Si el Dios está con ustedes, envíen un hombre que pelee conmigo. Fue un filisteo y fue un pueblo que no creía en Jehová, Dios de los ejércitos. Un pueblo pagano que se burlaba de Dios. Y allí esta mujer escogió irse a vivir por 7 años. Amado, por 7 años. Y en aquel lugar no nos dice qué pasó con ella. No nos dice qué pasó con ella. Pero yo les aseguro que ella tiene que haber vivido momentos de necesidad, momentos de frustración. Ya no tenía las propiedades y las riquezas que tenía. Ya no era la gran señora donde su esposo tenía ganancia. Ahora estaba en un pueblo enemigo, en un pueblo filisteo, esperando que Dios le dijera que volviera a su tierra. Pero ¿sabes lo que me impacta de esta mujer? Que en ese lugar, en medio del pueblo filisteo, en 7 años en tierra del enemigo, esa mujer todavía tenía una promesa que aunque en ella había creído, una promesa que le había sido dada, que volvería a la tierra de Israel. Y aquella mujer sabía que el Dios que le había hablado y que le había dicho solamente son 7 años, la guardaría también. ¿Sabes qué, amado? A veces Dios nos permite a nosotros pasar por ese momento donde estamos rodeados de filisteos, rodeados de personas que trabajan con nosotros, de lugares aún mismo familiares, donde tenemos una presión, una circunstancia. Y lo que yo puedo apreciar de esta mujer es que si ella todavía estaba esperando volver a su tierra, todavía confiaba, yo les aseguro que el comportamiento de los filisteos no le afectó en nada. Que el comportamiento de aquel pueblo pagano no cambió su fe, no afectó su confianza en el Señor. Ahora yo te digo, en medio de tu crisis y en medio de tu batalla, ¿afectan los que están alrededor tuyo tu comportamiento?
En medio de donde estamos rodeados de gente que a veces no le sirve al Señor, los de afuera, los del mundo, afectan nuestro comportamiento. En Romanos capítulo 12 y en el verso 2 al 9 dice que nosotros nos transformemos y que transformemos nuestro entendimiento, que fue creado según Dios para nosotros tener ese entendimiento cimentado en la palabra de Dios. Amado, en aquel lugar, aquella mujer todavía tenía paz. Aquel lugar, aquella mujer todavía tenía fe y seguridad porque obedeció la palabra de Dios. Y amado, una de las cosas extraordinarias de la iglesia de Cristo es que cuando las cosas van mal y las dificultades llegan a nuestras vidas, cuestionamos la palabra de Dios, cuestionamos las promesas hechas a nuestras vidas, cuestionamos de si Dios está con nosotros. Y lo único que te pide el Señor es que en medio de todo eso, todavía tú seas obediente. Todavía tú obedezcas lo que Él te manda hacer. Todavía tú confíes en Él y no dejes de creer que Él es el Dios de tu promesa, que va a cumplir lo que te prometió. Amado, y pasados los 7 años, yo me imagino que esta mujer no había reloj, pero tendría su manera de contar el tiempo. Tendría su manera de ir 2 años. 2 años y medio. Y cuando llegó en los 7 años, yo me imagino el respiro que había en su corazón de decir: hasta aquí llegó mi prueba, hasta aquí llegó mi circunstancia, hasta aquí voy a dejar de vivir entre medio del pueblo enemigo. Llegó el día que el Señor me prometió que después de 7 años se acabaría el hambre y yo volvería a mi casa y a mi tierra. 7 años. Oh, amado, con dolor en mi corazón yo te digo que hay momentos en nuestras vidas que parece que la prueba dura 7 años. Que la lucha que tú estás viviendo, amado, yo todo el día de hoy yo sentí una carga en mi corazón y yo no podía entenderla, pero entendía que el Espíritu la ponía por alguna razón. 7 años, te sientes que los 7 años te han chupado la alegría de vivir, que los 7 años han exprimido de ti el gozo del Espíritu, que esos 7 años simbólicos, oh Dios, no, Señor, no son 7 años, quizás es 5, quizás un mes, pero parece una eternidad, porque en medio de todo esto, Señor, he sido probado, he sido marcado, he sido exprimido y siento que no tengo fuerza. Pero amado, aquella mujer esperaba con ansia el momento en que aquella crisis terminaría, porque sabía que Dios le había hablado, y aunque todo parecía horrible y difícil, tenía una promesa de Dios y ella había creído. No te desanimes, hombre y mujer de Dios. Sobre ti todavía está la promesa que te hizo el Señor. Si Dios te habló, si el Espíritu Santo te habló, no te canses de esperar, porque el que te habló cumple sus promesas. A su nombre. Amado, y pasados los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Y dice la palabra que ella salió para implorar al rey por sus casas y sus tierras. Para implorar al rey. Amado, pero como los planes de Dios son perfectos, porque es que en el Señor no hay casualidades, y sincroniza, voy a usar esta palabra, pero sincroniza el Señor las situaciones y los elementos para Él glorificar su nombre. ¿Entiendes, iglesia? Parece que no, pero lo que estás pasando está sincronizado en el reloj del Espíritu Santo de Dios para mostrarte su gloria, para mostrarse que Él todavía hace milagros. Y dice la palabra que ella fue de regreso, y cuando iba de regreso y ella iba a implorar al rey por su casa, ella podía haber ido a otros oficiales, ella podía haber ido a otras personas que le conocían para que fueran delante del rey por ella, pero no, ella sabía quién era la máxima autoridad. Pueblo de Dios, ¿entiendes?
Ella conocía quién era la máxima autoridad, el rey de Israel. Y a él ella fue directamente a implorar su caso. Hay momentos que te dice el Señor: ven directamente delante de mí para implorar tu caso. Ven al altar del Señor, dobla tus rodillas delante del Rey e implora tu situación. Pero yo te voy a dar un secreto bien hermoso. Yo te tengo que contar algo, amado, y es que los milagros de Dios no se pueden ocultar. Mientras esta mujer fue delante del rey para implorar su caso, seguramente, yo le aseguro, amado, que había providencia, podríamos decir acción divina, porque cuando esta suplicante tsunamita llegó a la presencia del rey, con el rey estaba Jesse, el criado de Eliseo, quien había sido criado de Eliseo. Y sucede que el rey se le ocurre preguntarle en ese preciso momento: Jesse, cuéntame de las cosas que hacía el siervo Eliseo. Cuéntame de los milagros que tu Dios, Jehová Dios de los ejércitos, hacía a través de Eliseo. Y ¿sabes qué? Jesse le estaba contando el milagro donde Dios le había dado un hijo a aquella mujer y había también resucitado a aquel hijo en el momento en que la mujer vino a implorar delante del rey. Iglesia, te digo en esta noche, en el nombre de Jesús, Dios no se ha olvidado de tu casa, de tu caso. Dios no se ha olvidado de tu caso. Hay un hombre de Dios y mujeres de Dios que mientras ven tu crisis y tú imploras delante del rey, ellos le cuentan a Dios y le cuentan a los demás la gloria de Dios que han visto sobre ti. Señor, acuérdate del hermano. Señor, acuérdate de la hermana. Mira su enfermedad, mira su crisis, mira su batalla. Acuérdate del hermano y la hermana, Señor, porque hemos visto tu mano sobre él y sobre ella y sabemos que tú todavía puedes hacer algo. Quizás tú sientes que estás solo en medio de tu batalla o sola, pero hay hombres y mujeres de Dios clamando y gimiendo delante de Dios por ti. No te lo han dicho, pero están clamando y presentando tu causa delante de Dios, porque sabes que fuiste escogido, que fuiste lavado con la sangre de Cristo, que has sido lavada con la sangre del Cordero de Dios. Y le dicen: Señor, yo veo al hermano en crisis, el hermano flojo, la hermana en angustia, y te presento su caso. Oh, iglesia, porque Dios sigue trabajando y el pueblo de Dios sigue amándose los unos a los otros. Hay momentos en que decimos: pero es que ya la iglesia no se ama como antes. Amado, hay mujeres y hombres de Dios que gimen delante de la presencia de Dios de noche y de día, de mañana y de tarde, por este lugar, por esta iglesia, por los hermanos y hermanas que están en batalla. Y si tú no lo crees, mira la lista que están orando todos los días, porque esos hermanos son amados por este pueblo y están llevando delante del rey su causa. Oh, amado, qué lindo es el Señor. Aquella mujer quizás pensó: a ver si el rey se conmueve de mí y me da algo, aunque sea una cuerda de terreno, de todo, aunque no me dé la casa, que me dé para hacer una choza. A ver si se conmueve delante de mí. Pero eso lo diría yo. Pero aquella mujer sabía quién era Dios. Sabía que había un Dios que resucitaba muertos y sabía un Dios que daba un milagro en el vientre de un hijo. Amén. Y ella caminó y fue suplicante, amado. Y cuando esa mujer entra a decirle al rey, a la máxima autoridad en aquel lugar, y escucha hablar que él quería saber de la reputación de Eliseo, y cuando va y mira a la mujer, amado, él le dice: Jesse, mírala ahí. Mírala ahí, mírala ahí. Y ya en la mente del rey estaba fresca el testimonio de esa mujer y sabía lo que había pasado. Por eso cuando ella se le acerca y le quiere hablar de lo que está pasando, dice la palabra que le dice: Señor mío, esta es la mujer.
Señor mío, esta es la mujer. Oh amado, porque el Espíritu Santo de Dios en medio de tu batalla va delante del Padre y le dice: Señor, esta es la mujer. Señor, este es el hombre que está en batalla y que sigue doblando rodillas. Esta es la iglesia que puede tener luchas y problemas, pero sigue creyendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la palabra que preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Amado, le contó, le dijo: sí, yo soy la mujer, yo soy aquella que tenía y tanta abundancia, pero también soy la mujer que lo perdió todo. También soy la mujer que tuvo que irse por 7 años a vivir la tierra del enemigo. Yo soy la mujer donde hubo milagros, pero ahora soy la mujer donde hay escasez y hay tristeza y tragedia. Pero amado, ella sabía delante de quién implorabas. ¿Entiendes, amado hermano? ¿Entiendes, iglesia? Ella sabía que estaba delante del rey que cumplía promesas porque había escuchado hablar de ella. Y ahí iba y le decía: oh rey, yo soy esa mujer. Y cuando el rey dijo: tú eres esa mujer, este hombre dio una orden y le dijo que se le fueran devuelto todo lo que había perdido. Amado, y hay algo que en el pueblo de Israel se usa, y es la restitución de bienes. Que cuando una persona se le devolvía algo, no se le devolvía tu casa, no se te devolvía la propiedad, no se te devolvía el terreno, esto se te devolvía, además de todo eso, lo que se supone que tú hubieras ganado durante ese tiempo. Ella había perdido 7 años de ganancia. 7 años de ganancia de siembra, 7 años posiblemente de ganancia de ganado, de tantas cosas. Había perdido todo, pero el rey le dijo: devuélvenle todo lo que tienen y aún lo que ha perdido, porque esta era la ley del pueblo de Israel. Yo quiero decirte, amado hermano, que este año es un año donde Dios marca a la iglesia para experimentar el poder de la promesa y la restitución. Yo quiero decirte que el 2024 parecía ser o pareció ser el año donde Dios te dijo: deja lo que tienes y vete. Vete y vive entre tierra de enemigo. Y tú sentías que te había quitado Dios y que te quitó la fuerza para ministrar, el tener que moverte, el tener que esperar en el Señor. No el año donde lloraste, el año donde gemiste, el año donde tu salud fue tocada, el año donde tu cuerpo fue quebrantado. Este fue el año donde lloraste y gemiste esperando una respuesta de Dios, el año 24. Pero Dios sabía que en medio de todo eso, sabe el Señor que seguiste siendo fiel. En medio de esta situación, sabe el Espíritu Santo que aunque tuviste pérdidas en tu vida, tú seguiste creyendo y confiando, pero sobre todo obedeciendo. Y cuando preparaba este mensaje, el Espíritu traía a mi corazón: pero ese año se acabó. Y me dice: tengo una palabra para ti, Iglesia Cristo Redentor de Elgin. Dice: este es el año donde tú vas a experimentar el poder de la promesa cumplida sobre ti. El poder de la promesa cumplida. Yo no sé lo que te ha hablado el Señor personalmente, pero sí sé lo que ha hablado a esta casa. El Señor le ha hablado a esta casa y le ha dicho que se levante como hombre firme, fiel y guerrero por las promesas que el Espíritu ha hecho a este lugar. Amado, y yo sé que a usted el cimiento de este lugar, no el fundamento, porque es Cristo, pero el cimiento de algunos ha sido estremecido por cosas, detalles, cosas que han pasado en este año, en este lugar, amado, y ha sido difícil emocionalmente para líderes y para el pueblo, pero el Espíritu eterno que no importa
hacía tiempo que tú no hacías. Y Rabashanda la Masaya. Este es el año donde va a estremecer el espíritu. Personas que su fe ha decaído y que el espíritu quiere aumentarte para que puedas entender que no te ha dejado, sino que el Dios que está contigo fortalece tu fe y fortalece tu espíritu. Amado, yo no sé qué te ha robado el enemigo en el año 2024. Yo no sé qué Satanás te robó y si acabó contigo o no acabó, yo no sé. Pero sí sé que ha sido mucha gente por revelación del Espíritu que han sido atacados terriblemente en el 2024 y su simiente fue estremecido y tu fe, amado, fue estremecida. Y yo lloraba y gemía delante del Señor porque el Espíritu me dejaba sentir la carga de un pueblo que llegó a despedida de año o a un año que quedó atrás, pero cargado en batalla, que no tiene fuerza. Amado, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está el pueblo que Dios llamó? ¿Dónde está la iglesia que Cristo lavó con su sangre? ¿Dónde está el pueblo que adora y cree que Dios cumple promesas? Oh, amado, dice el Señor a mi corazón: es hora de que vuelvas a creerle al Espíritu. Es hora de que vuelvas a creer que Dios sigue haciendo grandes cosas. Es hora, pueblo, que veas cáncer sanar. Es hora, pueblo, que vuelvas a ver drogadictos ser libertados del vicio del alcohol y de la droga. Es hora, iglesia, que tú vuelvas a buscar el rostro de Dios y que salgas de la tierra de los filisteos y vuelvas al lugar de la restauración y la restitución, para que puedas ver el poder de Dios que se quiere mover dentro de tu vida. Iglesia de Cristo, ¿hay un Cristo vivo? Sí, hay una iglesia viva, porque Dios sigue sentado en su trono y Dios sigue siendo Dios y glorificado. Pero la iglesia tiene que volver a creer otra vez que el Dios que te llamó es un Dios de poder, es un Dios soberano, es un Dios santo y es un Dios poderoso. Te atacó el infierno, te atacó Satanás, te quitó la fe, te quitó gente que ama, te quitó gente que te apoyaba, te han dejado sola, se han ido ministros, a otra gente se ha marchado, hay jóvenes buscando novedad. Y tengo una palabra para la juventud de este lugar: la novedad no siempre es de parte de Dios, la novedad no es siempre de parte de Dios. Si te dicen ven aquí y ve allá, la novedad y el cambio no necesariamente es de parte de Dios, porque donde hay Espíritu de Dios y poder de Dios, es ahí donde está el Señor. Que nada mueva tus simientes, pueblo. Y el Espíritu ministraba mi corazón y honestamente yo voy a compartir lo que el Señor me dio. Amén. El Espíritu ministraba mi corazón y me dejaba ver y me dejaba sentir sequía. 7 años de hambruna, 7 años de hambruna en vidas en este lugar que sienten que han pasado 7 años de hambruna espiritual y que hay sequía en sus almas y que hay angustia. Oh, amado, es que todavía siguen habiendo ríos de agua viva, todavía sigue habiendo poder en medio de la batalla. Oh, iglesia de Cristo, todavía sigue habiendo un Dios maravilloso que tome tu carga y que te dice: si Satanás te robó algo en el 2025, eso espiritual que te robó Satanás, yo te lo devuelvo, dice el Señor. Año de promesa, año de cumplimiento, año donde verás a Dios hacer cosas que hace tiempo tú no veías en tu vida. Año donde tú necesitas doblar rodillas. Estás en pueblo, en tierra de filisteos.
pero no seas filisteo. Estás en tierra de filisteo, pero sigue guardándote delante de la presencia de Dios, amado, y aprovecha a tirarte en el altar, aprovecha a orar, aprovecha a buscar el rostro de Dios. Tú sabes por qué la iglesia se seca, porque dejamos la fuente de agua viva. Tú sabes por qué en tu vida tú no sientes presencia de Dios, porque estás cavando cisternas rotas. Pero dice el Señor, vuelve al gozo de la salvación. Vuelve a la presencia del Espíritu. Amado, yo he tenido una lucha terrible en mi corazón en este día o en esta semana, porque yo no quería traerle a ustedes un mensaje así. Yo quería hablarle, amado, qué lindos son, qué bellos, hermosos son el Señor, tantas cosas lindas que tiene. Pero el Espíritu me dice, gimo delante del Padre por esta casa que tiene un llamamiento, que tiene un señalamiento, y que muchos se han cansado y en el cansancio han dejado de ver la gloria de Dios, y la gloria de Dios nunca se ha ido de este lugar. La presencia de Dios nunca se ha ido de este lugar. Ha sido santa, ha sido especial y ha sido bella. Amado, cabe destacar que Dios está con nosotros. Iglesia, yo no sé si tú entiendes lo que te dice el Espíritu, pero esto es serio, espiritualmente serio, donde tú necesitas volverle a creer a la gloria de Dios, donde necesitamos volver a sentir que el Dios que cumple promesas va a restaurar lo que yo necesito. Amén. Así que, amado, el Dios poderoso está dispuesto a pelear por nosotros. Aleluya. Bendito Dios santo. Mi alma alaba al Dios que vive, aleluya. Mi alma alaba al Dios que vive, aleluya. Mi alma alaba al Dios que vive. Tiempo de confiar, tiempo de creer y tiempo de tomar posesión en el Espíritu de lo que Dios va a hacer por ti y tu casa. Que vuelvas a creer lo que el Señor te ha enseñado y el propósito de Dios para contigo. Bendito sea la gloria del Señor. Amado, te digo nuevamente, el año 2025 va a ser un año de promesas cumplidas para este lugar. De promesas que Dios te ha estado hablando, pero tienes que obedecer y creer. Tienes que guardarte delante del Señor. Promesas cumplidas para atar todo espíritu de temor, para atar todo espíritu de temor y darle libertad al poder de Dios en tu vida y al poder de Dios en este lugar. Algo que ha pasado en muchas iglesias, amado, es que hubo un espíritu de temor que se soltó por el mundo después de la pandemia. Y eso trajo en medio de los hijos de Dios no solamente temor, ha traído ansiedad, ha traído desesperación, ha traído miedos. Y vemos cristianos que en desesperación, porque después de aquello dejó el enemigo una ráfaga de temor en medio del pueblo, que no sabemos a veces qué hacer ni dónde vamos. Iglesia de Cristo, no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino espíritu de poder y dominio propio. Y nosotros necesitamos volver otra vez a creer en el mover del Espíritu en medio de la casa de Dios, y en sanidad, milagros, y verlos, amado. No es creerlo, es verlo. Así, amado, no es entretenimiento, no es emoción, es volver a adorar con lágrimas, es volver a gemir en el Espíritu, es derramarse delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, yo no sé qué decirte, pero sí sé llorar. Señor, yo no tengo palabras, pero tú escuchas mi corazón. Es volver otra vez, amado, a que el Espíritu pase
aceite fresco en las heridas del alma, en el dolor del corazón, en el dolor de la mente, y volver a adorar con pasión, pero con pasión y con fuerza al que merece la adoración y la gloria por los siglos de siglos. A su nombre. Amado Dios, el Espíritu de Dios te hace un llamado para restituir tu adoración y tu alabanza. Oh, cuánto tiempo hace que no adoras a Dios sin tener cómo parar. Cuánto tiempo hace que en el Espíritu no has entrado y que no necesitas nada más que tú y un momento con el Señor y derramar tu corazón. Y le dices: Señor, hace tiempo que no siento tu gloria sobre mí. Este es el año donde Dios va a restituir tu adoración en tu vida. Vas a volver a sentir que Dios te llena, que Dios te abraza, que el Espíritu te consuela. Y amado, y quizás no te devuelve económicamente y físicamente lo que tú estás pidiendo, y puede hacerlo. Yo no digo que no. Eso entre tú y el Señor, y en tú y la fe con el Señor. Pero si yo te puedo asegurar que el Espíritu de Dios te puede devolver y te devuelve la pasión, el llamado, el deseo y el amor por la obra del Señor y la casa de Dios, y la pasión por el reino de los cielos. Así que, amado, en esta noche se pueden poner de pie, Iglesia de Cristo. Y si los hermanos del ministerio de música se pueden acercar. Amén. Bendito el Señor. Yo no me atrevo ni a hacer un llamado, iglesia. No porque tenga miedo de hacerlo. Es porque todos necesitamos que Dios restituya algo en nuestras vidas. Todos, iglesia. El que más y el que menos necesitamos que Dios restituya algo en nuestras vidas en el Espíritu. Y si tú, amado, necesitas y anhelas pasar al altar, lo puedes hacer. Pero mientras tanto, yo te pido, iglesia, que tú inclines tu rostro ahí donde está. Me acompaña al piano por un momento. Mientras ellos me acompañan con la música suave, yo quiero hacer una oración por ti, iglesia. Y te voy a pedir que cierres tus ojos y que inclines tu cabeza y encierres tus ojos. Lo puedes hacer en el altar, lo puedes hacer ahí donde está. Y que tú le digas al Señor: Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, en este año necesito que renueves mis fuerzas. En este año necesito que renueves la pasión del llamado. En este año necesito que renueves la unción y el fluir del Espíritu. En este año, Señor, devuélveme en el Espíritu lo que Satanás ha robado a mi alma y ha robado a mi corazón. En esta hora, bajo la autoridad del poder del Espíritu Santo, bajo la autoridad que nos da la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo, quebrantamos toda obra satánica que se levanta contra la iglesia, contra los hermanos. Quebranto todo yugo del infierno que quiere detener el llamado de Dios en tu vida, la unción de Dios en tu vida. Tomo autoridad bajo el poder del Espíritu de Dios para atar y ligar toda fuerza del infierno contra este pueblo y contra estos hermanos, Padre. Y dice tu palabra que lo que atamos en la tierra sería atado en el cielo. Y en esta hora, Señor, tu palabra me enseña que desate libertad, que desate unción, que desate restitución, que desate fuerza, que desate fe nueva, que desate ese reino de los cielos en medio de esta casa, en el nombre santo y en el nombre poderoso de Jesús y nuestro pastor con nosotros. Aleluya. Lo voy a pedir a mi esposo, Pastor Tito, que me ayude a ministrar. Amén. Aleluya.